Bueno, entonces tengan buenas tardes, estimados alumnos de la asignatura de Investigación en Educación Matemática. Vamos a desarrollar nuestra tutoría número 4, ya pensando en el segundo y tercer avance que se va a entregar, ¿verdad? Entonces solo me hacen el favor de confirmar que se ve y se escucha bien todo y así nos dejamos ir ya. Sí, todo está bien. Estamos bien, ¿verdad? Vaya. Entonces, aquí hay dos partes que estamos hablando ya previamente a la entrega de esta, ¿verdad? El objetivo de esta tutoría es, dice, elaborar un marco metodológico desde una perspectiva cuantitativa para una investigación en educación matemática. Entonces, en este capítulo que vamos a describir ahora, lo que nosotros hacemos es explicar, ¿verdad? Qué tipo de investigación es la que vamos a llevar a cabo, entre otros aspectos que van en este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestro saludo, vamos a hablar acerca de los alcances en una investigación cuantitativa y luego vamos a pasar al segundo tema que son el desarrollo de las hipótesis en una investigación cuantitativa. Si hubiesen algunas dudas sobre las tareas y después pues cerramos la sesión. Entonces, a este momento, ¿verdad? Asumimos que tenemos un planteamiento del problema que sería nuestro capítulo 1, ¿verdad? Donde hemos hecho una descripción desde lo más general hasta lo más específico de por qué amerita ser un problema de investigación y lo hemos fundamentado bien, ¿verdad? En algunas ocasiones se agregan datos estadísticos para poder fundamentarlo. Luego, en el capítulo número 2, estamos trabajando en un desarrollo de una perspectiva teórica o marco teórico, como se le ha llamado, ¿verdad? Aquí hemos incluido, mencionábamos en la tutoría número 3, la explicación de las teorías sobre el problema de investigación, eh, si hubiesen antecedentes de la investigación y también los definición de los términos básicos que ameriten con el tema que estamos investigando. Entonces, en el capítulo 3 pasamos a la parte donde vamos a definir qué tipo de investigación es la que vamos a llevar. Por supuesto, es una investigación cuantitativa, ¿verdad? Pero ¿qué alcances? Es decir, ¿qué tanto quiero profundizar yo en la investigación que voy a desarrollar? Bueno, hay 4 niveles que podemos llevar a cabo. Puede ser un nivel exploratorio, puede ser un nivel correlacional, puede ser un nivel descriptivo o inclusive podría ser un nivel explicativo, el que vamos a desarrollar a cabo. Entonces, a excepción del exploratorio, ¿verdad? Los siguientes 3 van avanzando en categorías en lo que respecta a una investigación cuantitativa. Vamos a hacer la descripción de cada uno de ellos para que ustedes los puedan ir definiendo, ¿verdad? Es decir, yo por esta ruta me voy a ir. Entonces, una investigación cuantitativa dice que los alcances resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Al tener claro el capítulo 1, ¿verdad? Que el problema que nosotros hemos planteado y en el capítulo 2, el desarrollo de la perspectiva teórica, entonces ya podemos nosotros decir, me conviene irme por esta ruta, ¿verdad? Por la naturaleza del problema. Por ejemplo, Jocelyn está trabajando con rendimiento académico en matemática y el tiempo empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quizás en el planteamiento nos dimos cuenta, ¿verdad?, de algunas situaciones que ocurren en el problema que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no es un tema nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Quizás hemos descubierto de que hay cierta relación en las variables en estudio. Y entonces nos vamos definiendo ya, ¿verdad? Por una ruta o un alcance que nosotros vamos a llevar a cabo. Estos alcances podrían ser los siguientes, ¿verdad? El primer nivel de alcance dice que es un tipo exploratorio. ¿Cuándo el alcance de una investigación cuantitativa tiene este alcance? Bueno, cuando son problemas, dice, poco estudiados. Cuando se indaga desde una perspectiva innovadora y cuando se ayuda a identificar conceptos promisorios, ¿verdad? O que podrían ayudar a llevar a cabo investigaciones en el futuro. Y también se prepara el terreno para nuevos estudios. En este caso, estaríamos llevando a cabo una investigación
del tipo exploratorio, ¿verdad? Por ser, tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque si escogimos un tema y resulta de que es bastante nuevo, entonces no nos queda más que hacer del tipo exploratorio, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos estar cuando se estrenó metodología, ¿verdad? Y recursos de los libros de matemática, era una exploración nueva. Si los estudiantes están utilizando una plataforma para un tipo de formación matemática, también, ¿verdad? Va a ser nuevo. Y así por el estilo, entonces podemos acudir a un tipo de investigación exploratoria. La segunda de estas se llama un tipo de investigación cuantitativa con alcance descriptivo. Esto, como bien su palabra lo describe, ¿verdad? Cuantitativamente queremos definir las variables y denotar los valores que van tomando, considerando al fenómeno estudiado y sus componentes, describiendo, midiendo y enunciando los valores que describen a las variables. Aquí vamos a medir conceptos y vamos a definir variables. Esta sería prácticamente la escala 2 en una investigación cuantitativa. Y la profundidad, dependiendo del alcance, va aumentando de lo que nosotros vamos haciendo en nuestra investigación. El tercero sería una investigación cuantitativa con diseño correlacional. ¿Qué significa esto de correlacional? Bueno, significa que las variables que nosotros hemos descubierto, entonces van a presentar una asociación. O bien podrían ser, después del estudio, determinar que son variables independientes por los datos que hemos obtenido. O estadísticamente podemos decir que los datos que hemos obtenido son dependientes entre sí. Y ustedes saben que existen herramientas estadísticas para poder demostrar la dependencia o la independencia estadística de dos variables. En este caso, también dice que vamos a cuantificar o relacionar las variables o conceptos. Es el labor que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y el cuarto diseño, que sería el más profundo, ¿verdad? Una categoría elevada, sería una investigación cuantitativa con diseño explicativo. ¿A qué se refiere este diseño explicativo? Bueno, se refiere a determinar las causas de los fenómenos. Podríamos hablar aquí de variables, ¿verdad? De investigar si una variable es la causa y si la otra es efecto. En este tipo de investigaciones es que se hacen. Generan un sentido de entendimiento porque lo que nosotros queremos hacer es más que todo predecir valores a partir de lo que hemos obtenido. Y dice que son sumamente estructurados. Sería el nivel de investigación que lleva mucho más estructura comparado con los anteriores. Vaya, vístolo así a manera de introducción, ¿cuál alcance creen que el que ustedes van a llevar a cabo? ¿Cómo valoran su investigación? ¿Qué nos opina Jocelyn? Eduardo, ¿creen que se queda en el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Sí, yo considero que, ajá, el explicativo, fíjese, porque estamos buscando, bueno, en nuestra investigación estamos buscando la incidencia, ¿verdad? Que, que, que genera lo que es la enseñanza de forma virtual, ¿verdad? En los estudiantes. Sí, muy bien, entiendo. Entonces quiere decir que en este aspecto, ¿verdad? Vamos a buscar ese tipo de relación en las variables, ¿verdad? Determinar si son la causa o son la consecuencia, o inclusive podríamos buscar, ¿verdad? Si hay variables dependientes o independientes en este caso, ¿verdad? Vale.
Entonces, vamos a seguir profundizando en el tema para ir esclareciendo estos alcances. Veamos el primer alcance, ¿verdad? El exploratorio. Este podríamos decir que es la base o el inicio de las investigaciones que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Porque dice que antecede, ¿verdad? El tema es tan nuevo que entonces nosotros vamos a ser los pioneros, por así decirlo, en el desarrollo de este tema, ¿verdad? Podría ser una metodología a la que se han expuesto alumnos de los primeros grados y nosotros los vamos a investigar, o un nuevo mecanismo de evaluación, ¿verdad? Que se está llevando a cabo. Así entonces, la relación, ¿verdad? Que existe entre ellos es la siguiente, ¿verdad? La investigación descriptiva, entonces sería un paso previo, ¿verdad? O estaría un nivel abajo antes de llevar una investigación correlacional. Porque en la investigación correlacional vamos a determinar qué tipo de relación existe entre las dos o más variables que nosotros estamos investigando. Y como mencionamos, el nivel más alto entonces sería una investigación explicativa. Aquí vamos mucho más, ¿verdad? Queremos definir las variables en términos de su relación que hay estadísticamente, ¿va? Causa o consecuencia. Entonces vean que el esquema presentado nos deja la investigación exploratoria en el nivel base, ¿verdad? Es decir, es la que precede a los tres estudios anteriores que podrían llevarse a cabo. Veamos entonces de qué se trata cada uno de ellos. En el primer caso, un estudio exploratorio se lleva a cabo cuando tenemos problemas de investigación poco estudiados o fenómenos desconocidos o novedosos. Dice que el libro lo compara como un viaje a un lugar desconocido, donde totalmente no hemos leído ninguna teoría o encontrado algún antecedente con respecto al problema. Entonces, en este tipo de casos es que vamos a llevar a cabo un alcance exploratorio. Y la idea inicial de llevar a cabo un estudio como este es familiarizarnos con los fenómenos, explorar las variables, los conceptos, la población, determinar tendencias, identificar áreas, ambientes y contextos y situaciones de estudio o relacionarlos entre sí. Ese es el objetivo que nosotros queremos hacer con un estudio exploratorio. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Quizás me recuerdo cuando estuvieron saliendo las primeras promociones de licenciados en matemática de aquí, ¿verdad? Se hicieron estudios exploratorios acerca de sus niveles, donde trabajaban, ¿verdad? Era nuevo el tema que se estaba llevando a cabo. Cuando se empezó a llevar a cabo esta prueba Avanzo, ¿verdad? Para los de bachillerato en nivel virtual, también, ¿verdad? Se podía hacer un estudio exploratorio, porque era algo nuevo que se estaba llevando a cabo. Así que bajo estos casos podríamos nosotros diseñar este alcance. No por ser estar en el nivel más bajo de las investigaciones cuantitativas quiere decir que tiene menor valía, ¿verdad? En el caso de un diseño exploratorio, lo que nosotros dice que queremos hacer es familiarizarnos con un problema de investigación, ¿verdad? Adquirir nueva información sobre ese problema para poder en futuras investigaciones relacionar esas variables, definirlas, decir, ¿verdad? Si son independientes, si se puede predecir y hay algún tipo de correlación entre las variables. Entonces, este es el valor que tiene un estudio exploratorio, ¿verdad? Que sirva como base para posteriormente desarrollar un estudio ya descriptivo, correlacional o explicativo en este caso. Vaya, ¿creen ustedes que podríamos llevar a cabo un estudio exploratorio? ¿Qué tema creen ustedes que aplicaría? Está algo difícil porque, eh, Que sea nuevo, ¿verdad? bueno, los que conocen, ajá, Ujú. Sí, tiene razón, ¿verdad? Pero pensemos en algo nuevo, ¿verdad? Que se hizo. Creo que son las primeras veces que se está aplicando la prueba PISA aquí en El Salvador, ¿verdad? Eso sería algo, algo nuevo, ¿verdad?
O, por ejemplo, los Mm, docentes que obtuvieron plaza bajo el sistema nuevo de evaluación, ¿no? También ahí se podría aplicar un estudio exacto. exploratorio, porque es algo nuevo, ¿verdad? Que va sucediendo. Incluso, ¿verdad? Los graduados de la modalidad en línea de la Universidad de El Salvador siguen siendo relativamente nuevos. Entonces, puede que no se hayan hecho muchos estudios sobre eso a nivel cuantitativo, ¿verdad? Ahí aplicaría. Muy bien. En el segundo alcance dice que son los con alcance descriptivo. Entonces, en este vamos a especificar las propiedades, las características y los perfiles, ¿verdad? Tanto de nuestra muestra escogida de la población como de las variables que nosotros estamos llevando a cabo. Vamos a recoger información de manera independiente sobre conceptos y variables, pero al estar bajo la ruta cuantitativa, entonces vamos a procurar que esos valores sean como tal, ¿verdad? Cuantitativos para poder tener esta información y mostrar con precisión los ángulos y las dimensiones de un fenómeno. De eso se trata un estudio descriptivo. Entonces, por ejemplo, bueno, no están todos, ¿verdad? Pero hay un tema que se estaba llevando, dice, errores y obstáculos epistemológicos que afectan el aprendizaje. Bajo la ruta descriptiva, entonces habría que analizar los perfiles de la muestra que se ha escogido, ¿verdad? Cuáles son las variables que se han definido y tratar de obtener los valores, ¿verdad? Si podríamos cuantificar los tipos de errores o el grado de error que cometen los estudiantes, ¿verdad? Eh, en el caso de otro tema que están llevando a cabo, métodos de enseñanza para el contenido de cuerpos geométricos, fomentando el desarrollo de la competencia, aplicación de la matemática al entorno. También tendríamos que buscar en ¿verdad? Cuáles son las variables y cómo se pueden medir cuantitativamente, ¿verdad? Para recoger información y describir, ¿verdad? Las diferentes dimensiones del problema. Eso es bajo la ruta o el alcance descriptivo. Igual que el anterior, ¿verdad? También este tipo de investigaciones cuantitativos tienen su valor, ¿verdad? Es decir, no por estar en la segunda categoría, también el valor lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Sino que dice que muestran con precisión los ángulos o las dimensiones de un fenómeno. Es decir, lo analizamos cuantitativamente desde diversos puntos de vista. También vamos a definir conceptos, las variables y sus componentes. Y esto tiene un valor, ¿verdad? Porque estamos esclareciendo de nuestra población y muestra escogida, ¿verdad? Estos datos que nos interesaron y lo hicimos en el planteamiento del problema. Y podríamos obtener descripciones profundas acerca de los temas de investigación, ¿verdad? En el que hemos citado de ejemplo, ¿verdad? El compañero, si lo hiciera bajo esta ruta, errores y obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la matemática, podríamos obtener una descripción profunda de el tema que se le ha seleccionado y cuáles son los errores que cometen los estudiantes. Vaya, pregunta ahora, veamos si hemos entendido. ¿Creen ustedes que podrían hacer su investigación bajo este alcance descriptivo? ¿Se presta el tema que ustedes han escogido para hacer este alcance? ¿Qué opinan? Como nosotros hemos tomado eso de la incidencia de la enseñanza virtual, ¿verdad? Este, considero que bien la podemos apegar a ese estudio. Ujú. Se puede, ¿verdad? La enseñanza virtual Sí. se puede, es una variable que se puede medir. Podríamos Ujú. hacerlo quizás por la metodología, el número de horas expuestos a determinada técnica, ¿verdad? Clase virtual, evaluación, práctica, etcétera. Se podría Ajá. hacer, ¿verdad? Entonces, lo que buscaríamos serían las variables
y definirlas cuantitativamente, ¿verdad? Y llegar a esta descripción. Muy bien. Entonces pasamos al tercer alcance. Este se llama estudios con alcance correlacional y sería el tercero. En este dice que la idea es responder a las preguntas de investigación. Y no es que los anteriores alcances no respondan, porque por algo son preguntas de investigación, ¿verdad? Pero en el caso de una investigación con alcance correlacional, entonces podríamos decir que nuestro trabajo y nuestra ardua está centrada en definir lo que establecimos en la pregunta de investigación. En la pregunta de investigación muy probablemente pusimos, ¿verdad?, qué relación hay entre la variable X y la variable Y, ¿verdad? Entonces, establecer dependencia estadística o relación de causa y por el estilo, ¿verdad? También ahí lo llevaríamos a cabo. Bajo este diseño, dice que asociamos las variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Entonces, estadísticamente, nosotros podemos determinar el tipo de relación que hay entre dos variables. Primero, si hay correlación positiva o si hay correlación negativa. Y segundo, establecer el modelo matemático con el cual vamos a establecer la relación, ¿verdad? Si es lineal, si es exponencial, logarítmico, que es de lo más común que pueda ocurrir, ¿verdad? En este caso. Y nuestra finalidad dice que es conocer la relación o grado de asociación que existe entre estas variables. Entonces, este es el objetivo, ¿verdad? De un estudio correlacional. Entonces, ya vamos aumentando un poquito en el nivel de obtener información, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros digamos, sí, la variable A está relacionada con la variable B y se pueden explicar por medio de este modelo matemático para predecirlo. Entonces, ya estamos en otra categoría de una investigación cuantitativa. Y finalmente, podemos decir que para evaluar el grado en que se asocian entre dos o más variables, primero las vamos a medir, las vamos a cuantificar y vamos a establecer las vinculaciones como lo hemos descrito ahorita. Bueno, entonces, ¿son útiles estos estudios? Naturalmente que sí, ¿verdad? Saber cómo se puede comportar, dice un concepto, una variable al conocer el comportamiento de las otras variables vinculadas. Esa es el valor que tienen estos estudios correlacionales. También dice que intentan predecir el valor aproximado que tendrán los casos de una variable a partir del valor que poseen las variables relacionadas. Y el propósito de estos estudios es un propósito predictivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jocelyn dice, ¿verdad? Rendimiento académico de matemática y su tiempo empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se puede determinar, ¿verdad? ¿Hay relación entre el número de horas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes? Sí la hay. Y lo podemos explicar por este modelo exponencial, logarítmico, lineal, etcétera, ¿verdad? Ahí lo podríamos hacer. Entonces, esa es la valía que tiene un estudio correlacional. Vaya, no sé si quedamos claros en un estudio correlacional o hay alguna pregunta. No, está bien, Lick, de mi parte está bien. Vale. Creo que es el que más se presta para lo que nosotros nos imaginamos en una investigación cuantitativa, estadísticamente hablando, ¿verdad? Aquí es donde se utilizan más las herramientas estadísticas que nosotros conocemos. Bueno, entonces pasemos al cuarto, que sería un alcance explicativo. En este caso, lo que se va a procurar, dice, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es decir, en las variables que nosotros estamos llevando a cabo, vamos a investigar, ¿verdad? Si hay una causa o una consecuencia. Parece que alguien quiere entrar. Vamos a dar acceso. No, ya entró. Daniel, bienvenido.
Vale, y decíamos decíamos de que en las variables que nosotros tenemos buscamos, ¿verdad? Si hay una causa o hay una consecuencia. En este tipo de diseño, ¿verdad? De investigación cuantitativa, vamos a establecer la causa de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudien. Y si hay una causa, entonces también tiene que haber una consecuencia. Así que estos diseños de investigación tienden a ser los más estructurados por el nivel que llevan para diseño, funcionamiento y todos los trabajos que llevan los capítulos, ¿verdad? Bueno, ¿tienen este valor? Obviamente que sí, ¿verdad? Son los estudios más profundos cuantitativamente hablando, así que entonces nos arrojan, ¿verdad? Si nosotros en un fenómeno podemos establecer la causa y la consecuencia, y aparte de esto, predecirlo mediante un modelo matemático, entonces naturalmente también, ¿verdad? Podemos hacer la, el valor que tienen estos tipos de estudios. Veamos entonces cómo podríamos diferenciar los tipos de investigaciones. En el siguiente párrafo se explica, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un estudio fuese explicativo? Dice que si un estudio fuese explicativo, respondería preguntas como ¿qué efectos tienen los adolescentes peruanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado en videos musicales con alto contenido sexual? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? ¿Por qué dichos adolescentes prefieren ver videos musicales con alto contenido sexual respecto de otro tipo de programas y videos musicales? ¿Qué uso dan los adolescentes al contenido sexual de los videos musicales? ¿Qué gratificaciones derivan de exponerse a los contenidos sexuales de los videos musicales? Pueden notar ustedes que casi todas las preguntas, ¿verdad? ¿Qué efectos, a qué se debe, qué variables, por qué, ¿verdad? ¿Qué usos y qué gratificaciones? Todo se queda en el nivel explicativo, que es lo que se está haciendo en este caso. Si nos vamos al diseño descriptivo, entonces dice que se responderían como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedican esos adolescentes a ver videos musicales? ¿En qué medida les interesa ver ese tipo de videos? En su jerarquía de preferencias por ciertos contenidos televisivos, ¿qué lugar ocupan los videos musicales? Y si prefieren ver musicales alto, medio, bajo o nulo contenido sexual. Si fuese entonces correlacional, aquí nosotros haríamos lo siguiente. Está relacionada la exposición a videos musicales con alto contenido sexual por parte de los adolescentes con el control que ejercen sus padres sobre la elección de programas. La otra pregunta que respondería a este diseño a mayor sería el objetivo de decir, ¿verdad? Si hay una relación inversa, ¿verdad? O hay una relación proporcionalmente directa. Habrá una mayor satisfacción de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Se presentará una actitud más favorable hacia el aborto, etcétera. Entonces, de aquí podemos advertir, ¿verdad? Que el segundo nivel dijimos que era descriptivo. Fíjense que aquí describimos las variables y la medida de ello. En un estudio correlacional, tratamos de explicar matemáticamente, ¿verdad? La relación entre las variables. Pero en uno explicativo, ¿verdad? Aparte de hallar la relación, nos vamos un poco más allá, ¿verdad? A tratar de explicar si hay una causa o una consecuencia del problema que estamos investigando. Vaya, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cuál se aplicará al diseño que ustedes llevan? ¿Qué opina Daniel? En nuestro caso, yo creo que los estudios explicativos casi está Muy bien. formulada lo que es la pregunta, el problema de esa forma. A ese nivel. Vaya, muy bien. Entonces, por ahí nos vamos a ir por ese tipo de diseño, ¿verdad? Vaya, entonces, a manera de resumen,
Entonces podríamos decir lo siguiente. En resumen, podemos decir, ¿verdad? Que una vez que hemos hecho la revisión de la literatura, dice, y afinamos el planteamiento, consideramos los alcances, ¿verdad? Si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Es decir, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio. Eso es lo que se va a hacer. No necesariamente nos vamos a quedar con uno que habíamos pensado al inicio. Puede que el transcurso de la investigación hallemos información que nos haga cambiar de parecer. Dice que ningún alcance de la investigación es superior a los demás. Todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro estriba en el grado del desarrollo del conocimiento respecto al tema de estudio y los objetivos y las preguntas planteadas, que por supuesto podemos retroceder y replantear, ¿verdad? Si nosotros sentimos que no hay coherencia en lo que nosotros estamos planteando, podemos corregirlo totalmente. Los estudios exploratorios dice que tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tema desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirve para desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos. Si nos vamos al nivel descriptivo, entonces son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, cuantitativamente hablando. El tercero, perdón, los estudios correlacionales pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos. Cuantitativamente, ¿verdad? Ahí hablamos de variables dependientes o independientes o de causas y efectos, ¿verdad? En este caso. O si no hay relación, ¿verdad? Podría ocurrir el caso. Recuérdense que en correlación hablamos de correlación positiva, de correlación negativa, y cuando nos da cero, pues es porque no hay relación entre las variables. Y finalmente decíamos los estudios explicativos, ¿verdad? Estos buscan encontrar, dice, las razones o las causas que provocan ciertos fenómenos en el nivel cotidiano y personal. Sería como investigar por qué a una joven le gusta tanto ir a bailar, por qué se encendió un edificio o por qué se realizó un atentado terrorista. Entonces el por qué es la palabra clave ahí, ¿verdad? Vaya, ahí terminamos el primer subtema que tiene que ver con este tipo de alcance de la investigación. Vamos a pasar al segundo, si no hubiese un comentario, al segundo tema que tiene que ver con el desarrollo de las hipótesis. Al final vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo se ha desarrollado estas dos teorías. Bueno, si no hay comentario, entonces seguimos y el objetivo dice que es comprender los conceptos de hipótesis, variable, definición conceptual y definición operacional de una variable y elaborar nuestro capítulo del sistema de hipótesis que vamos a presentar. Bueno, entonces, ¿por qué formulamos hipótesis en una investigación, verdad? Bueno, porque queremos probar y tener una explicación tentativa del problema, ¿verdad? Pero esa es una suposición que nosotros tenemos. Entonces, científicamente queremos probar, ¿verdad? Si lo que estamos diciendo se cumple o no. Aquí analizamos, dice, la conveniencia de formulizar o no hipótesis, como lo es en los estudios exploratorios, para que orienten el resto de la investigación, ya que como dicen la mayoría de autores, el sistema de hipótesis es de la más importante que lleva una investigación cuantitativa. Formular las hipótesis de la investigación, dice, si se ha considerado conveniente, ¿verdad? Sería para estudios descriptivos, correlacionales o explicativos. Precisar las variables de hipótesis, ¿verdad? Para que vayan en coherencia con los objetivos y las preguntas de investigación y definir conceptualmente las variables de hipótesis. Y así las vamos a definir operacionalmente este sistema de hipótesis. Por ejemplo, los temas que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Dice la compañera Jocelyn, rendimiento académico matemático y
la relación entre el tiempo empleado. Entonces ella podría decir en una hipótesis de investigación, ¿verdad? Que la variable rendimiento académico matemático, ¿verdad? Incide directamente en o al revés, ¿verdad? El tiempo empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática incide en el rendimiento académico en matemática de los estudiantes. Ahí está una posible explicación. Entonces, vamos a pasar a probar esa hipótesis que hemos planteado, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a plantear nuestra hipótesis nula y alterna para también probarlo. ¿Cómo formulamos las hipótesis? Bueno, en este apartado, ¿verdad? Que vamos a incluir, vamos a analizar, dice, la conveniencia de formular o no hipótesis que orienten el resto de la investigación. En estas hipótesis que nosotros vamos a establecer, puede que consideremos no hacerlas, ¿verdad? En el caso de un estudio exploratorio. Entonces, en el resto, los vamos a precisar para que vayan con las variables adecuadas. Ya vamos a ver que cumplen algunas características y podemos medirlas. Definir conceptualmente las variables de hipótesis y también definir operacionalmente las variables de las hipótesis. Ese es el cuidado que debemos tener que se cumpla en los objetivos, las preguntas y las hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué conocimiento tenemos previo de una hipótesis? ¿Incluyen a las variables? ¿No las incluyen? ¿Se pueden medir las hipótesis o no se pueden? ¿Todos los trabajos llevan hipótesis o algunos no? ¿Qué opinan? Yo considero que quizás sí, que todos los trabajos llevan una hipótesis, pero quizás todos aquellos trabajos pues de índole investigativa, ¿verdad? Que pues quiere alcanzarse un objetivo pues o una meta o explicar algo o, pues ¿cómo se podría decir? Medir algo, ¿verdad? Alguna información pues que se mida en números, ¿verdad? También quizás también hay unas investigaciones que no se centran solo en lo numérico, sino que aún más allá de ello, ahí utilizan pues la investigación cualitativa, ¿verdad? Y pues un poco yo no conozco así muy bien, de hecho, pues completamente lo de las hipótesis, pero tengo pues como la noción de que una hipótesis es como pues una suposición de lo que pues uno de lo que pues de lo que uno considere que puede hacer, ¿verdad? Pero que aún no lo tiene comprobado, ¿verdad? Incluso pues en algunos trabajos numéricos o de ejercicios pues se utilizan pues básicamente una hipótesis, se parte de alguna hipótesis, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Muy bien, buen ejemplo eso. ¿Qué es lo que queremos probar, verdad? En este caso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como dice aquí la presentación, ¿verdad? Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Habrá una hipótesis nula que nos diga, ¿verdad? No existe relación entre estas dos variables o no hay causa, no hay consecuencia. Pero sí, un estudio lo que nos quiere decir, ¿verdad? Es guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de la teoría, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí hay dice, existe correlación positiva entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de cuarto y quinto año de educación primaria con el rendimiento académico. ¿Cuál es la explicación que se está dando? Que existe una correlación positiva entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. La nula, entonces, ¿qué diría? Lo contrario. No existe correlación positiva entre los estilos de aprendizaje de estudiantes de cuarto y quinto grado de educación primaria con el académico.
La hipótesis 2 podría ser una alterna o podría ser una hipótesis estadística, dependiendo de lo que sea definido. En este caso dice, existe diferencia significativa entre el rendimiento académico, entre el grupo de control y el grupo experimental por la utilización de recursos de enseñanza y aprendizaje sobre fracciones. Al hablar de diferencia de grupos ya se está haciendo una que es una hipótesis estadística, porque hablamos de diferencia de medias entre estos dos valores. Vaya, ¿cómo creen que podría ser la hipótesis de sus trabajos, viendo esta explicación y el ejemplo? No, anímense, se puede corregir. Con respecto a nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Ajá, correcto. Porque fíjese que nosotros como grupo planteamos una hipótesis general, va por decirlo así, eh, que decía que la educación virtual influye para que se pudiera generar un mejor y eficaz proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de, digamos, de educación media en el complejo educativo. Y le pusimos el nombre. Sí. Ya. Muy bien. Es una explicación, ¿verdad? La que se está dando, va. Ahí. Entonces, ahí podrían hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ocupar ahora José Alberto no estaba. Vaya, Ronald está ocupando la efectividad de las estrategias utilizadas en la enseñanza de los contenidos. Entonces, ¿qué podríamos decir en una hipótesis? Que sí, ¿verdad? Hay efectividad en la estrategia X utilizada para enseñar matemática en un primer año de bachillerato del Humboldt, por ejemplo. Es una posible explicación la que nosotros estaríamos dando en este caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿se formulan siempre hipótesis? No. En un estudio con alcance exploratorio, al ser la base, ¿verdad? O el precursor de esta investigación, no lleva hipótesis. Los demás sí lo llevan. Un es descriptivo cuando se pronostica un hecho o un dato. En el caso de un correlacional, por supuesto, ¿verdad? Las hipótesis nos dicen que las variables tienen relación o incidencia. Y en un explicativo, ¿qué más está a decir, verdad? Claro que lo llevan, se formulan hipótesis causales en esta ocasión. Entonces, la mayoría de investigaciones cuantitativas lo llevan, ¿verdad? La diferencia es qué es lo que predicen. La descriptiva pronostica un hecho, la correlacional dice que hay relación entre dos variables y la explicativa dice que solo hay una causa, ¿verdad? Vaya, ¿quedamos bien aquí? Sí, Lick, de mi parte sí. Sí, vale. Muy bien, veamos entonces los tipos de variables, ¿verdad? Nos van a ayudar a guiar el estudio, dice, a proporcionar explicaciones y a probar la prueba de las teorías, ¿verdad? Entonces aquí podríamos hablar de una hipótesis de investigación, una hipótesis nula, una alterna o una estadística. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas?
En el primer caso dice que la de investigación es podríamos decir, es la de base, la que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Si es descriptiva, un valor o un dato pronosticado. Si es correlacional, ya lo vimos, la relación entre las variables. Y si es de diferencia de grupos o es de causal, entonces ahí va a ir definido. ¿Qué pasa con la hipótesis nula? La hipótesis nula contradice lo que dice la hipótesis de investigación, ¿verdad? Así de sencillo. Si en la primera dijimos que hay relación entre el rendimiento académico y el tiempo empleado, pues entonces la nula dice que no hay relación entre esas dos variables. Así de sencillo, ¿verdad? La alternativa, como bien su palabra lo describe, nos propone un plan B. Es decir, nos dice, no puede ser ni A ni B, ¿verdad? Vámonos por una ruta C. Así es que ahí lo podríamos hacer, ¿verdad? Esa sería una alternativa. Lo que mantiene son las variables, ¿verdad? Esas no se cambian. Y en una hipótesis estadística, entonces aquí podríamos hablar ya de estimar, de correlacionar o de diferencia de media. Esa sería una hipótesis estadística. Vaya, ¿qué va a caracterizar a una hipótesis? ¿Cómo sabemos nosotros si las hemos planteado bien? Bueno, dice que se van a referir a una situación real. Segundo, las variables o términos deben ser comprensibles, precisas y concretas. Y tercero, las variables deben estar definidas conceptual y operacionalmente, ¿verdad? Por eso hacemos la operacionalización de las variables. También vamos a decir, ¿verdad?, que las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. Por ejemplo, ¿cuándo es claro, verdad? Cuando decimos que hay incidencia, hay relación de causa y efecto entre dos variables. O cuando decimos lo contrario, en la hipótesis nula también estamos haciendo eso. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, se deben ser observables y medibles. Y para relacionarla, pues entonces tenemos una amplia gama de recursos estadísticos, ¿verdad?, que podemos utilizar nosotros para demostrar esta relación. En el ámbito de investigación científica, entonces podemos decir que una hipótesis es una proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, ¿verdad? Una vez se prueba una hipótesis, dice que ésta tiene un impacto en el conocimiento disponible, que puede modificarse y por consiguiente surgir nuevas hipótesis. Ahí quedaríamos en esa definición. Veamos en el ejemplo que está propuesto. Quiero ver si lo tengo. Sí, aquí está. Aquí tengo el capítulo 2. Este es el ejemplo que les mostré, les envié como ejemplo ahí en el grupo de WhatsApp. No sé si creo que no es muy visible. Vaya, aquí se ha desarrollado como capítulo 2. Para nosotros sería un capítulo 3, ¿verdad? Y primero definen el diseño. En este apartado dice sobre la metodología, se describe en forma detallada el proceso que el investigador siguió para llevar a cabo el presente trabajo. Por lo tanto, consta de los siguientes puntos: el tipo de estudio con el cual se exploró la investigación, la población y muestra que se tomó en cuenta, los criterios de inclusión y de exclusión para establecer la muestra. Asimismo, se explican los tipos y técnicas de recolección de datos, así como los instrumentos para obtener la información, el cual fue una encuesta en la escala de Likert. Posteriormente se explica el proceso de ejecución y la validación de los instrumentos. Consecutivamente se detalla cómo fue el proceso de producción de datos y procedimiento de análisis en el cual se utilizó el programa PSPP. Por último, se detallan los resultados. Vaya, ellos describen el tipo de estudio. El tipo de estudio fue descriptivo, por lo que la metodología de la investigación que se utilizó fue, método hipotético deductivo y de análisis cuantitativo, ya que con ello se logró tener una mayor evidencia y claridad de los datos, como se muestran en la investigación, agregándole también la posibilidad de comprobar cada una de las afirmaciones, variables e indicadores que se utilizaron en este trabajo de tesis o investigación. El estudio comparativo de estrategias de enseñanza en los departamentos de psicología de la Universidad de El Salvador y Universidad Francisco Gavidia, como ya se dijo, fue de tipo descriptivo.
ya que buscaba identificar las propiedades, características y perfiles de grupos de personas, comunidades, procesos, objetos y fenómenos que se sometieron al análisis. Sampieri 2006. Y aquí describen ellos ya la población de ambas universidades, ¿verdad? La primera tabla muestra la población de estudiantes que están trabajando. Vamos a ver. Aquí lo han hecho por sexo, los estudiantes, tanto docentes. ¿Cómo calcularon la muestra de la población? Al ser cuantitativa han utilizado la fórmula, ¿verdad? Y el tipo de muestreo que utilizaron, dice, fue el muestreo no probabilístico por cuotas. Es no probabilístico porque se utilizó ningún método al azar a la hora de selección de los objetos para la integración de la muestra. Y es por cuotas, dice, porque el investigador seleccionó de acuerdo con su criterio a un número determinado de individuos. Así que ahí se ha detallado cómo se hizo la muestra. Vamos a buscar el capítulo de bueno, las técnicas no las vamos a leer porque es de otra tutoría. Y aquí está cómo se ha operacionalizado las variables. Vale, creo que las hipótesis están atrás. Vamos a ver. Sistema y de hipótesis en esta investigación, página 6. Vale, aquí está el sistema de hipótesis y dice de la siguiente forma. La población docente y estudiantil percibe las prácticas de enseñanzas repartidas normalmente entre los modelos constructivista y tradicional. Las herramientas más utilizadas en el desarrollo del proceso de enseñanza son las tradicionales. Existe diferencia entre la estrategia de enseñanza practicada en los departamentos de psicología de la UES y la UFG. Y si prevalece una menor formación docente en las tecnologías de información aplicadas en la carrera de psicología de ambas universidades. Entonces, como el estudio es descriptivo, pueden ver ustedes que las preguntas están asociadas a responder este tipo de valores, ¿verdad? Es decir, no buscaron una correlación o una relación de causa y efecto, ¿verdad? Sino que fue un estudio descriptivo el que se llevó a cabo. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que nuestro capítulo de hipótesis va a contener estas posibles explicaciones, ¿verdad? Las variables las vamos a ir definiendo en esta, ¿verdad? Creo que en este aspecto ya sabemos cuáles son las variables y los valores que vamos a ir teniendo ahí, ¿verdad? En el exploratorio hemos dicho que no se formulan hipótesis. En el descriptivo se formulan cuando se pronostica un hecho o un dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales. Y en el explicativo se formulan hipótesis causales que tenemos ahí en este caso, ¿verdad? Vaya, creo que a nivel teórico estamos ahí con el material que se nos había sugerido para esta tutoría. No sé si hay alguna consulta que ustedes quieran hacer. Quizás por mi parte no, licenciado, todo claro, de momento, ¿verdad? ¿Estamos claros? Vaya, entonces, bueno, voy a hacer la captura de asistencia. Voy a detener la grabación y en vista de que tenemos